Buenas tardes, mi nombre es Laura Ortiz del grado 10º. Yo les voy a presentar la economía explicada a los jóvenes. El destino de la sociedad depende enteramente de los jóvenes en cuanto a la economía. Somos el futuro del país. Muchas veces pensamos que esta está reservada para profesores, analistas, banqueros, pero hoy en día enfrentamos la crisis de la corrupción y es cuando entra el tema del capitalismo. ¿Cómo podemos pensar que en un mundo donde una persona rica puede poseer más riquezas que la población entera de sectores pobres? Nos están enseñando y acostumbrando a conformarnos con lo que haya. Solo así nos podremos adaptar y no ser alguien diferente que diga basta. El dinero es como una forma fundamental de relacionarnos. Por lo tanto, en este video se promoverá el conocimiento de algunos aspectos no muy claros. Cómo te afecta a ti mismo, cómo afecta a los demás y a la sociedad, cómo afecta al planeta y a su protección. También aspectos como el uso del dinero, qué son la crisis, qué compramos, cómo ahorramos y si otro mundo es posible. La primera pregunta que plantea el taller es: ¿tiene la economía algo que ver con mi vida? Como primera parte voy a definir el concepto de economía. La economía es un juego en el que todos participamos desde el momento en el que ponemos nuestro dinero en circulación. Necesitamos de la economía simplemente porque no podemos valernos de nosotros mismos, influyendo no tanto en mi vida sino en la de mis padres para propio beneficio. Se necesita el trabajo para producir bienes y recursos. Se relaciona conmigo en cuanto a las necesidades naturales o básicas, comer y beber, así como también necesidades extras, vestirnos, un techo y hasta lujos. Una frase poco reconocida pero muy útil en cuanto a la economía: para crear riquezas hay que aplicar trabajo en la naturaleza o aplicar la inteligencia en el trabajo. La explicación es muy sencilla. Aplicar el trabajo en la naturaleza se refiere a alimentos y materiales. En este también entra el dinero. Cuando dice que la inteligencia se refiere a la idea que aportamos como personas para mejorar el rendimiento de algo. Bueno, la segunda pregunta a resolver es el uso del dinero. ¿Cómo te afecta a ti mismo? ¿Cómo afecta a los demás y a la sociedad? ¿Cómo afecta al planeta? ¿Cómo te afecta a ti mismo? Como joven afecta en cuanto a la crisis económica. Muchos jóvenes hoy en día bien capacitados y estudios terminados no encuentran trabajo como relación a su carrera. El mal uso del dinero me puede afectar cuando no sabemos cómo distribuirlo en diferentes trabajos y necesidades, y es cuando nos damos cuenta que se ha perdido en el camino. ¿Cómo afecta a los demás y a la sociedad? Afecta a la sociedad sabiendo que el primer mundo es cada vez más rico y el tercer mundo más pobre y vulnerable. Claro está que vivimos en un país del tercer mundo donde la forma de sostenernos y mantenernos muchas veces se torna de tipo capitalista. En ocasiones las empresas cierran no porque les fuera mal, sino porque no tienen capital para mantenerse. Es sorprendente cómo las cajas de ahorros y algunos bancos quedan en crisis económicas. Aquí es cuando afecta a la sociedad, es decir, las empresas pretenden que nosotros los salvemos con el dinero público, siendo así que pagamos entre todos los ciudadanos, normalmente por medio de impuestos. ¿Cómo afecta al planeta? Los datos dicen que la mayor parte del cambio climático proviene de las cosas que hay que hacer para fabricar productos a gran escala, como la naturaleza, la tala de árboles para hacer muebles y criaderos de ganados para alimentos. Actuamos inconscientemente sin preguntarnos de dónde viene lo que compramos. Buscar productos ecológicos y sostenibles ayudará a contribuir y mantener sano el planeta en el que vivimos. No solo olvidar que el deterioro de este nos puede afectar, no tanto a nosotros sino también a generaciones venideras, solo por complacernos y no pensar en el más allá. La tercera pregunta a solucionar es: ¿qué son las crisis? El dinero es necesario porque nos permite conseguir aquello que necesitamos para sobrevivir y si no lo tenemos puede afectar a todas las facetas de nuestras vidas. En esta se pueden ver 5 tipos de crisis: la crisis personal, crisis de salud, crisis del mundo natural, crisis de equilibrio y crisis como un todo. Crisis personal es cuando nuestros padres no tienen sustento económico a causa de que no encuentran un trabajo, e igual pasa con los jóvenes estudiados. Crisis de salud es la crisis de cuerpo y mente.
lo que practicamos muchos ahora como desorden alimenticio, estrés, ansiedad, y entre otros también podría ser el alcoholismo. Crisis del mundo natural. Nos preocupamos tanto por hacer avances tecnológicos, crecer como personas, y olvidamos que esto afecta grandemente la naturaleza, gracias a los desechos que tardan en degradarse. Crisis de equilibrio. En la crisis de equilibrio se menciona de nuevo este aspecto, que somos un país pobre y vulnerable a comparación de las potencias que cada vez son más ricas. Sabemos que es lo que pasa diariamente, pese a los medios de comunicación, aunque oculten algunas cosas, pero nos olvidamos de la crisis cuando la tendencia pasa. Crisis como un todo. Muchas personas se han impulsado a tratar de solucionar este tipo de crisis, realizando campañas, cacerolas y manifestaciones, reuniones donde conversan de cómo solucionar esto. Pero después de ver que a pesar de todo su esfuerzo todo sigue igual, es cuando desisten. Cuarta pregunta, ¿qué compramos? Los medios de comunicación inciden en nuestra vida económica, ya que estos promocionan productos tecnológicos y textiles, los cuales se encuentran de moda en la sociedad, y gracias a estas informaciones se ve influida el mal uso del dinero, comprando cosas muchas veces innecesarias que los medios nos hacen ver como si fueran fundamentales. En 1999 se precipitó la mayor crisis económica que haya sufrido el país en su historia, con una caída en su Producto Interno Bruto. Esto originó enormes problemas con el sector financiero, que tuvo que ser reestructurado. Bancos vendidos como Bancafe y Banco del Estado, o intervenidos como Gran Ahorrar. Hogares que entraron en condición de pobreza, pues no tuvieron cómo seguir pagando las elevadas cuotas del crédito hipotecario. La primera gran crisis que tuvo que enfrentar el país se precipitó por cuenta del fin del pacto cafetero en 1989, que llevó al principal producto de exportación colombiano a su más profunda crisis. La liberación mundial de este mercado, dominado hasta entonces por un cartel que mantuvo restringida la oferta para sostener los precios altos del producto, puso en evidencia que el país no se había preparado para enfrentar esas nuevas circunstancias. El efecto de liberación fue la caída de los precios a niveles que hicieron insostenible la vida para muchos cafeteros, quienes cayeron en la pobreza. Esta es la pregunta 5. ¿Otro mundo es posible? ¿Cómo? ¿Cuál es mi papel? Época de Darwin. Un científico al que apodaban el príncipe anarquista afirmó que la naturaleza funciona por cooperaciones más no por lucha. La evolución sucede gracias a la cooperación entre los organismos, más que por la depredación al parasitismo, pues ambas especies salen beneficiadas y se construye un mundo mejor. La Tierra es un ser vivo del cual formamos parte, pero en este momento está enferma y somos culpables de ello. Debemos curarla antes de que muera. Nuestra aportación es importante para un mundo mejor. Pensar igual que todos nos hace caer en el conformismo. No dejar que los medios de comunicación nos manipulen y dejemos ser compradores compulsivos. Inculcar la importancia de la economía es indispensable. Este libro personalmente me ayudó a entender aspectos que no conocía, en cómo me perjudica la economía, su manejo y su importancia. El libro La economía explicada a los jóvenes. La primera conclusión que saqué es que tenemos que tener